Este segmento lo vamos a dedicar al 12 de octubre. Mañana, martes, es día pues, no sé, sabemos si de conmemorar o celebrar. Bueno, en mi opinión sí sería de conmemorar más que de celebrar, ¿no? Algunos lo llaman Día de la Raza, otros Día de la Hispanidad, de los pueblos indígenas, de la resistencia indígena, del respeto a la diversidad cultural, del descubrimiento de los dos mundos, en fin, muchos nombres que ya tiene afortunadamente el 12 de octubre, que antes ineludiblemente pues era Día de la Raza, ¿no? Y ya no. Bueno, pues están muy recientes para ese día la solicitud del presidente López Obrador de que el rey de España pida perdón, como también ya pues lo pidió la Iglesia Católica. De hecho, el Papa Francisco ya ofreció sus disculpas y que pida perdón presidente por los atropellos y atrocidades cometidas, pues no solo hace más de 500 años, yo diría también, pues hace más de 500 años, pero también la siguieron haciendo muchos años después. Y pues sabemos que ha habido opiniones a favor y en contra de ello, como las de, pues ahora sí que el innombrable José María Aznar, quien, por cierto, ya se olvidó de sus reclamos que hizo en su momento a los árabes por más de 300 años de conquista que tuvo España. Recordemos que muchas de las palabras que tenemos en castellano, o en Castilla, como diríamos aquí en Chiapas, pues vienen del árabe, no precisamente son oriundas de Castilla como tal, ¿no? Y qué tal que pues Calderón estuvo ahí en estas reuniones del Partido Popular, en donde pues hasta mencionó que pues eran una cortina de humo, que no habrá que caer en este tipo de ganchos, etcétera, ¿no? Bueno, y por supuesto ahora somos un mosaico cultural, pues, que nos componemos por población originaria, población mestiza, población afrodescendiente, y según las cifras del INEGI, pues somos de los países que menos población tienen que hayan nacido en otros países. Tenemos menos del 1%, ¿no? Pero lo que debe llamarnos la atención es que la población indígena es la que ha sido la menos favorecida, digamos, en cuestiones de repartición de la riqueza, y pues ha sido un segmento de la población también muy vulnerados en el país, ¿no? Incluso el término, déjenme regresarme aquí a los etimologías de dónde sale la palabra indígena, pues quiere decir el que nace dentro de, ¿no? Entonces, en teoría, pues todos los países tienen indígenas, por eso algunos especialistas en lenguaje pues prefieren hablar de poblaciones originarias. Y sí, y por supuesto también habría que decir que estamos de acuerdo en que hay que acabar con los enfrentamientos, hay que acabar con los recelos, con las desconfianzas, pero para ello pues deberían darse mucho mayores condiciones de equidad entre todos los grupos de población. Aquí habría que tener una mirada al pasado, lo suficientemente fuerte. Aquí déjenme un poco citar al grupo Inti Illimani, que en alguno de los conciertos que dio regresando del exilio, que mencionaba que habría que tener la mirada lo suficientemente grande para hacia atrás, para no repetir errores, pero también lo suficientemente corta de esa vista hacia atrás para que nos permitiese también mirar hacia el presente y hacia el futuro. Y si bien los españoles que vinieron en la conquista no era, como diría Joan Manuel Serrat, lo mejor de cada casa, y que pues además como llegaron, como su nombre lo indica, conquistando, y aquí le agregaríamos saqueando y destruyendo todo lo que podían, lo cual marcó, por cierto, grandes diferencias con Estados Unidos, en donde ahí hicieron economías de tipo circular entre las 13 colonias que lo conformaron. Pues también es cierto que en la época del exilio español y también después, pues nuestro país se enriqueció en muchos ámbitos por la llegada de españolas y de españoles que pues, nos enriquecieron en muchas áreas, en el aspecto cultural, educacional, en la música, en cuestiones científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Recientemente sabemos que en estos pues, debates en la Ciudad de México se quitó la estatua de Cristóbal Colón por ser símbolo de opresión y supremacía blanca. Y pues también las y los que somos mestizos también deberíamos de cuestionarnos un poco más allá de quitar este tipo de monumentos. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan esta canción de Gabino Palomares, que la cantaba en su momento Amparo Ochoa, y que también la estuvieron cantando los folcloristas. A esa la recomiendo, que se llama precisamente La Maldición de Malinche, en donde pues seguimos teniendo esa maldición o ya nos logramos sacudir de ella, ¿no? Seguimos honrando y vanagloriando a nuestros antepasados, pues quien no recomienda aquí en Chiapas, por ejemplo, Palenque, ¿no? Pues no sé, ¿no? En algunas otras ruinas que hay por acá
en la zona de Lagartero, ¿no? También, por supuesto, Bonampak, Yaxchilán, ¿no? Entre otras, pero pues también denigrando a nuestros pueblos originarios actuales, ¿no? Voces despectivas como pues pareces indio, pinche indio, etcétera, etcétera, los chamulitas, ¿no? O por ejemplo aquellas expresiones nefastas de Lorenzo Córdoba de yo, gran jefe chichimeca, etcétera, terribles, ¿no? Terribles que ya por ese solo hecho este tipo no tendría que estar ahí y que desafortunadamente es generalizado el uso de que a las poblaciones indígenas se les discrimine, se les estigmatice y a veces en sus cosas que aparentemente nos gustan, pues solo los veamos como parte del folclore de México, ¿no? Por ejemplo, pues ellos en vez de hacer arte, pues hacen artesanía, ¿no? Y que mucha gente pues piensa que tendrían que estar ahí de bienes, de sirvientes, de servidumbre, o como en su momento también en aquel, pues ahora es que en momentos difíciles de recordar de la mesa el Bester Gordillo, cuando trataba justamente de quitar las escuelas rurales, decía, ¿para qué? ¿Para qué escuelas rurales si lo que se necesitan aquí pues son ahora sí que colocadores de coches y gente que trabaje en los hoteles, a lo mejor pues como botones o como afanadores, ¿no? Algunos indicadores que se tienen de pueblos originarios son de verdad muy alarmantes, ¿no? Y hace algunos años se habla de que entre 45 y 50 millones de población indígena habitan en las Américas, incluyendo más de 400 grupos étnicos que pues, hablan distintas lenguas, que tienen distintas formas de organización social, distintas cosmovisiones y expresiones culturales. Todos los países de América Latina, con excepción de Uruguay, tienen ciudadanos indígenas, ciudadanas y ciudadanos indígenas. La mayoría se concentran, pues, digamos, en Bolivia, en Ecuador, Guatemala, México y Perú. Ahí, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, más o menos se concentra el 90% de las poblaciones originarias. En Bolivia representan más de la mitad de la población total. En Guatemala, muy cerca de la mitad, más o menos alrededor del 46%. Y pregunten cómo viven estas poblaciones. Y también hay que decir, actualmente los pueblos indígenas enfrentan enormes presiones derivados de la explotación petrolera, de la minería, de la tala de bosques, de la expansión agrícola y de conflictos fronterizos que ponen en peligro su sustento, su forma de vida, sus derechos humanos y sus libertades básicas relacionadas con su bienestar físico y mental. En términos de salud, pues tienen ya lo que no tenían anteriormente, niveles alarmantes de diabetes, que por un lado tienen que ver con el mejoramiento de las vías de comunicación en algunos sitios, pero también y sobre todo con las cuestiones de los alimentos industrializados que les llegan a este tipo de poblaciones. En todo el mundo, más del 50% de los adultos indígenas de 35 y más años de edad padece ya diabetes tipo 2, es decir, diabetes mellitus, y se prevé que estas cifras vayan aumentando. En algunas comunidades ha llegado a ser tan grave la cuestión de la diabetes que ha alcanzado proporciones epidémicas, inclusive ha puesto en riesgo la misma existencia de algunas comunidades. En términos de esperanza de vida, es decir, si las probabilidades que tiene una persona de vivir cierto número de años en un momento dado, es decir, cuando nace, por ejemplo, ahora en México tenemos una esperanza, por decirles algo, no recuerdo la cifra exacta, pero si la midiéramos, por ejemplo, para 2021 y ustedes leyeran un indicador que en México la esperanza de vida es de 75 años, por ejemplo, para 2021, significa que una persona que nazca en 2021 se esperaría que tenga pues, una sobrevida desde el momento de su nacimiento de 75 años. Pueden ser más, pueden ser menos, pero digamos, esa sería la esperanza de vida como tal, ¿no? Hay gente que afortunadamente vive más, gente que vive menos, y ahí, por ejemplo, pues algunos, que sería poblacionistas, ¿no? Algunos demógrafos le llamarían años de vida potencialmente perdidos cuando no se cumplen este tipo de expectativas. Bueno, pues los pueblos originarios tienen menores expectativas de vida o menor esperanza de vida que pueblos no originarios. Por ejemplo, en Guatemala, un indígena vive 13 años menos que un no indígena. En Panamá viven 10 años menos, en México 6 años menos, en Nepal viven 20 años menos, en Australia también 20 años menos, en Canadá 17 años menos y en Nueva Zelanda, por decir algunos países, 11 años menos. Los pueblos originarios tienen una salud mucho más precaria, tienen mayor probabilidad de quedar discapacitados, de que su calidad de vida disminuya,
de morir más jóvenes, ya los decíamos, que los demás pueblos. Y aquí también podríamos decir la mala nutrición en estos pueblos originarios es justamente uno de los problemas de salud que más afectan a las poblaciones de todo el mundo. Hablo de las poblaciones originarias. Pobreza, tuberculosis, falta de tratamiento de la tuberculosis. Aquí déjenme tenerme tantito en la tuberculosis. Esta ataca primordialmente a las personas que viven en pobreza, afecta. Si tenemos al menos una cuarta parte de la población mundial, traemos el bacilo de la tuberculosis dentro del organismo. No quiere decir que necesariamente desarrolle enfermedad, pero sí podemos tenerlo ahí de la forma latente. Y a causa de la pobreza, la tuberculosis sigue afectando en forma desproporcionada a los pueblos indígenas. Los programas de lucha contra la tuberculosis no suelen ser pues muy benéficos para poblaciones indígenas por una serie de condicionantes, como es la pobreza, vivienda precaria, falta de acceso a los servicios de salud y a medicamentos, barreras culturales como el idioma y también pues, la lejanía geográfica. ¿Y qué decir de los niveles de salud, por ejemplo, de las mujeres indígenas, que también son más afectadas que sus pares no indígenas, ¿no? Tienen muchísimos mayores niveles de mortalidad materna e infantil, de desnutrición, de enfermedades cardiovasculares, de sufrir VIH-Sida y otras enfermedades infecciosas como el paludismo o la misma tuberculosis que ya habíamos mencionado. También las mujeres de pueblos originarios son mucho más afectadas por los desastres naturales y los conflictos armados. Tienen menor acceso a la educación en términos numéricos y en términos de calidad, menor acceso a la tierra, menor acceso a la propiedad y también menor acceso a recursos económicos. En sí, las poblaciones indígenas tienen mayor proporción de población en extrema pobreza, vulnerabilidad ante la degradación ambiental y la contaminación de los ecosistemas en los que las comunidades indígenas pues, han vivido tradicionalmente. Cada vez tienen mayor pérdida de sus tierras y territorios y la disminución de sus fuentes tradicionales de sus alimentos o de acceso a ellos. También, en esta parte hay que decir que recientemente, bueno, en los últimos años ha habido una tendencia muy clara al aumento de trastornos mentales como depresión, adicciones y suicidios. Es común, por ejemplo, aquí en la zona de los Altos de Chiapas, y todo esto guarda relación con la colonización histórica y el despojo de que han sido objeto, lo que ha dado como resultado la fragmentación de instituciones sociales, culturales, económicas y políticas de los pueblos originarios. Para buscar solución a las causas fundamentales de sus problemas de salud, ahí tendría que haber un pleno reconocimiento a sus derechos colectivos de bienes comunitarios y a la libre determinación de sus pueblos, así como garantías de que puedan ser ejercidos. En este sentido, pues habría que decir que faltan servicios de salud apropiados y también educativos, habría que decirlo, pues a los contextos indígenas. Se debería de tener en cuenta pues todo lo que es la interculturalidad y fortalecerlos, pues precisamente para fortalecer el acceso y la cobertura a servicios de salud y educativos para lo que se requiere, que no hay, digamos, por lo menos no en los niveles suficientes y aceptables, mecanismos claros de cooperación entre el personal educativo de salud. Aquí me refiero a los que hacen las normas, es decir, las leyes, los manuales de procedimientos, etcétera, y también al personal operativo. También tendrían que estar inmersos en lo que habla el convenio 169 de la OIT, que justamente los pueblos originarios tienen el derecho a participar en el diseño, en la evaluación y en la ejecución de los programas sociales de cualquier índole que atañen justamente a su bienestar y a su calidad de vida. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Será que celebramos o será que conmemoramos y reflexionamos y hagamos algo para que justamente estas condiciones de inequidad pues cada vez se vayan disminuyendo, se vayan borrando y que pues en algún momento, como bien dirían los miembros del EZLN, tengamos un mundo en el que quepamos todos, pero en condiciones de dignidad para cada uno y uno de nosotros y nosotras.